Pues hay un apartado de esta tesis que me ha parecido muy interesante, que básicamente viene a señalar que, curiosamente, digamos que en la investigación científica, generalmente, en el ámbito médico y clínico en general, normalmente te vas encontrando con estudios de caso y con estudios clínicos sobre una cierta aplicación o un cierto fenómeno, y entonces luego diseñas experimentos para tratar de comprobarlo o limitar, digamos, los parámetros que provocan que eso sea así, y más o menos lo que esperas normalmente es que la evidencia experimental vaya junto con la evidencia clínica. Pero en el caso de la hipnosis, no. En el caso de la hipnosis, realmente, los estudios clínicos y estudios de caso van por un lado y se llega a unas conclusiones, y la experimentación va por el lado opuesto y se llega a las conclusiones contrarias prácticamente. Y entonces me gustaría pues repasar con vosotros lo que este artículo analiza sobre esta cuestión. Básicamente el autor aquí, que es González Ordi, analiza o él señala como 5 cuestiones que explican por qué esta enorme diferencia entre la evidencia experimental y la evidencia clínica. Entonces, tipo de evaluación. Hay 3 maneras de evaluar. Normalmente se suele evaluar la hipnosis desde 3 digamos, aspectos y, por tanto, metodologías. Los aspectos cognitivos subjetivos, es decir, lo que la persona siente y cómo la persona identifica la hipnosis, y eso normalmente lo sabemos gracias a los autoinformes, es decir, que la persona nos diga qué es lo que ha sentido, cómo ha sido la experiencia. Por otro lado, los aspectos psicofisiológicos, que esto es básicamente ponerte sensores por todos lados, pues pulsación, presión sanguínea, respiración, electroencefalograma, en fin, todos los sensores que te puedan poner por el cuerpo para ver cómo cambian tus signos psicofisiológicos cuando se está haciendo el experimento. Y por último, los aspectos motores, es decir, lo que la persona hace durante la hipnosis, y esto normalmente se mide a base de escalas como la escala de Stanford o la escala de Harvard, en que básicamente se hacen una serie de pruebas de sugestión y se te puntúa en la medida en que las cumplas, no las cumplas, cuánto tiempo tardas en cumplirlas, y todo esto está muy estandarizado y es lo que se utiliza normalmente para medir la profundidad hipnótica, las comillas, los que ya lleváis tiempo en la plataforma ya sabéis por qué las digo. El caso es que tenemos estas 3 maneras de medir la hipnosis, y el gran problema es que hay una baja concordancia, lo tenéis aquí, una baja concordancia entre las diferentes medidas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que las personas, esto ya lo hemos visto en otras semanas, que no siempre se corresponde lo que la persona ha sentido con el resultado real, con el resultado que se mide. En este sentido hay muchos experimentos en los que se coge a muchas personas y a unas se les aplica hipnosis, a otras meditación, otras relajación, otras yoga, otras, en fin, diferentes técnicas de relajación. Y entonces, se les mide, se les monitoriza toda la actividad psicofisiológica, y lo que se descubre es que la relajación psicofisiológica que muestran en la monitorización puede no ser diferente o ser igual en diferentes técnicas, pero sin embargo en los autoinformes las personas se sienten mucho más relajadas o dicen sentirse mucho más relajadas con la hipnosis. Lo mismo pasa con la sensación de dolor. Cuando se hacen estudios relacionados con el dolor, muchas veces las puntuaciones de dolor que se monitorizan o que se describen gracias a escalas no se corresponden con los autoinformes. Vimos hace unas semanas un estudio que habían hecho sobre el uso de la hipnosis para mejorar el rendimiento de deportistas de tiro con arco.
perdón, de tiro con rifle de aire comprimido. Y vimos que de los 7, creo que eran los que habían participado en el experimento, hubo 2 que sacaron peores puntuaciones con los disparos, pero sin embargo en el autoinforme ellos decían que se sentían más relajados, más seguros y con mayor confianza y que sentían que les había ido bien la hipnosis. Lo mismo pasa con las escalas. Tienes a gente que responde muy bien a las escalas de profundidad hipnótica y que luego en los autoinformes pues no se ha sentido hipnotizada o en la monitorización no se han relajado tanto como otros que a lo mejor no han funcionado tan bien. Básicamente que estas 3 medidas que solemos asociar a la hipnosis, porque solemos asociar la hipnosis a la relajación, a la sugestionabilidad, a todo esto, vemos que no van de la mano. Bueno, el caso es que no hay concordancia entre estas maneras de evaluar. Entonces, los experimentos que evalúan de una o de otra manera se van a encontrar con resultados diferentes. Por ejemplo, en los ensayos clínicos y los estudios de caso, en los estudios de caso, normalmente no monitorizas la actividad psicofisiológica de tus pacientes. Si alguien viene a recibir una psicoterapia, tú haces la psicoterapia, no le llenas de enchufes por todos lados para monitorizarlo, porque no es el objetivo. Entonces, claro, los estudios que se basan en casos normalmente utilizan el autoinforme principalmente. Entonces, claro, en el autoinforme la persona te dirá que se ha sentido muy relajada o que recuerda un montón de cosas o que no siente dolor, pero luego en contexto experimental, cuando monitorizas esto, ves que no funciona así. En fin, aquí tenemos una primera gran diferencia. Luego el tema de los sujetos sanos versus los pacientes con problemas reales. Los experimentos que se hacen con universitarios sanos, a los que además se les paga por participar en el experimento, ellos no tienen una motivación real, una necesidad de hacer que eso funcione. Ellos van allí a cobrar su dinerito y que son estudiantes y lo necesitan, y simplemente pues a hacer lo que se les dice, a pasar ahí el rato y luego se van a casa y si te he visto no me acuerdo. Mientras que las personas que realmente dependen de ese trabajo para conseguir un resultado, ya sea terapéutico o forense, en este caso habla de la hipermnesia, la capacidad de recordar más cosas bajo hipnosis, que es un tema bastante conflictivo. Claro, la mayoría de estudios a favor que dicen que la persona sí que recuerda más detalles son estudios de caso en los que la persona realmente es interrogada. O sea, digamos que de su testimonio depende pues un juicio o cosas así. Y estas personas, o sea, los estudios en este sentido sí que parecen decir que sí que recuerdan más detalles, aunque luego también hay casos de gente, como vimos las semanas anteriores cuando hablamos del tema de delinquir bajo hipnosis, hay gente que ha acabado en prisión por testimonios falsos provocados por falsos recuerdos bajo hipnosis. Pero el caso es eso, que esas personas y en esos contextos tienen una motivación más fuerte para intentar recordar más detalles. Ya no tiene, o sea, esto no significa que la hipnosis les haga recordar más, sino que como le ponen más empeño, puede ser que acaben recordando más, pero no necesariamente por la hipnosis. El caso es que es difícil separar esto. Sin embargo, cuando se hace en un contexto experimental, esta motivación no está. Y entonces es cuando los experimentos dicen que la gente falsea muchísimo más los recuerdos, que no recuerdan más detalles y demás. Uy, el enfoque. Porque claro, porque no tienen motivación. La estandarización versus individualización, esto ya lo hemos comentado. En un experimento se estandariza una fórmula. Una inducción de 20 minutos, se hacen X sugestiones de 45 segundos cada una, se miden los resultados y en una hora esa persona se va para su casa y ya está. Entonces, de las 60 personas que participen en un experimento, si yo hago esto de esta manera, estadísticamente me va a funcionar con X personas. Y este va a ser el resultado que yo voy a notificar como resultado del experimento. Sin embargo, en un contexto clínico y forense, o sea, en un caso real, tienes a una persona que necesita una solución y vas a trabajar con esa persona el tiempo que ella necesite y las sesiones que ella necesite. Y entonces, a lo mejor esa persona en un contexto experimental pues habría sido descartada por no funcionar. Pero en un contexto clínico,
Primero por la motivación y segundo porque le dedicas el tiempo y modificas la técnica, mezclas los recursos de la manera que sea para conseguir resultados, eso va a hacer que esa persona al final sí que tenga éxito. Entonces, esto también marca una diferencia muy potente entre los resultados experimentales y los casos clínicos. El contexto, lo mismo que ya hemos dicho, los sujetos de experimento van, hacen su experimento, se van a casa y siguen con su vida. No les va nada en el experimento. Sin embargo, los pacientes y víctimas que viven una situación realmente complicada e incluso incapacitante, sí que dependen de que eso funcione y quieren que eso funcione y se van a esforzar mucho más en que eso funcione y eso evidentemente va a afectar al resultado. Y el entrenamiento. El tema del entrenamiento es lo mismo. Una persona para un estudio clínico, si coges a personas que nunca han sido hipnotizadas y las pones allí, les haces unas pruebas de sugestionabilidad, unas pruebas de profundización o de susceptibilidad hipnótica y los seleccionas y tal, y haces tu experimento y se piran para casa, esa persona no ha podido aprender a vivir la sugestión y a responder a sugestiones. La misma persona dedicándole más sesiones o más tiempo o más entrevista para explicarle cómo va a ir la cosa, te va a dar resultados diferentes. Y eso es lo que pasa en los contextos clínicos y bueno, en los casos reales en los que realmente la persona aprende a vivir la experiencia y a responder a la experiencia. Las conclusiones. Es muy difícil hacer psicología. Esto ya lo decía, creo que era Bohr, el físico. Y sí, le parecía más fácil hacer física cuántica que psicología. Efectivamente, hacer psicología, la cantidad de variables es tan inmensa. Y el hecho de acotar, o sea, en un experimento justamente buscas acotar las variables y aislarlas para ver cuáles son las instrumentales para que aquello que estás estudiando ocurra o no ocurra. Y entonces resulta que el mismo hecho de aislar esas variables está condicionando completamente el experimento y digamos que condicionar las variables es una variable en sí mismo. Entonces es muy complicado realmente hacer experimentos sólidos en psicología y lo vamos consiguiendo, pero prácticamente buena psicología se ha empezado a hacer en los años 80, como quien dice. Ya había cosas antes, por supuesto, desde el conductismo ya empezaron a ponerse las pilas metodológicamente, pero es muy complicado, sobre todo con la parte cognitiva. La parte conductual es más fácil de evaluar, pero la parte cognitiva es muy complicada y las metodologías todavía se están puliendo. Vamos consiguiéndolo, pero hace relativamente poco que se está pudiendo hacer buena ciencia en psicología a nivel cognitivo. Las estadísticas son válidas en grupos grandes, pero no necesariamente en el trabajo individual. Está muy bien hacer ciencia basándonos en los grandes números, en las estadísticas, en las tendencias y demás. De hecho, es la manera que tenemos de poder hacer ciencia. Pero lo cierto es que cuando trabajas en el ámbito terapéutico o espectáculo, el que sea, cuando trabajas con una persona en concreto, las estadísticas te pueden servir de base para una metodología, digamos, estándar, para dar tus primeros pasos con esa persona, pero luego una vez que has empezado a fluir con esa, una vez que has puesto en marcha la rueda, tienes que fluir con esa persona e ir moviéndote, porque resulta que a lo mejor esa persona forma parte de ese 1% de gente que no responde como se supone que debería responder, y tú aún así tienes que conseguir el mejor resultado posible. Entonces, eso, que cuando hagamos ciencia, cuando hablemos de ciencia, tenemos que hablar de estadísticas y de grandes números y de tendencias, pero no nos tenemos que olvidar nunca de que cuando nos encontramos con una persona delante, lo que nos toca es fluir, dejarnos llevar, conectar con esa persona, de persona a persona, y aplicar los conocimientos en la medida en que sean útiles y no en la medida en que traten de encasillar a la persona en una casilla que no le encaja. Esto a veces me pasa que la gente me pregunta, o sea, alguna vez algún terapeuta me ha dicho, oye, mira, que es que tengo un paciente al que no consigo hipnotizar, ¿qué hago con esta persona? Y yo le dije, pues no la hipnotices, no te está pagando para que la hipnotices, te está pagando para que la ayudes con su problema.
Entonces, si esa persona no te encaja en tu manera de hipnotizar, no consigues resultados con la hipnosis, pues deja de intentar hipnotizarle y busca otra solución, busca otra manera. Otra conclusión es que nos queda muchísimo por saber. Por supuesto, sobre la mente humana queda mucho por explorar, pero, y esto nos lleva a la cuarta conclusión, eso no significa que no sepamos nada, porque mucha gente dice, no, claro, es que con lo que nos queda por saber de la mente, tú no puedes decir que esto funciona o que no funciona. Sí, lo que sabemos, lo sabemos. Y por supuesto, de lo que sabemos habrá cosas que no estén bien, pero eso no significa que todo lo que sepamos esté mal. Hay cosas que tienen muchísima evidencia, que están muy asentadas y que no hay motivos a día de hoy para dudar de ellas. En cuanto aparezcan evidencias que nos hagan dudar de ellas, pues dudaremos. Pero de entrada, no tenemos que pensar que sistemáticamente todo lo que sabemos es falso. Sabemos mucho sobre la mente y nos queda muchísimo más por saber. Y sobre todo no caer tampoco en la trampa de que como no sabemos nada sobre la mente, o como nos queda mucho por saber, cualquier cosa que yo diga sobre la mente humana puede ser verdad. No, esto no puede servir para validar cualquier pseudoterapia psicológica amparándome en que, claro, como hay mucho que nos queda por saber, pues yo tengo razón. No, si nos queda mucho por saber y tú crees que tienes una hipótesis que puede ser válida, tendrás que demostrarla. Hasta entonces no puedes decir que tengas razón. ¿De acuerdo? Y con esto dejamos esta parte del directo. Ya os comenté que os quería hablar de esto y también habíamos comentado que queríais hablar sobre las sugestiones poshipnóticas, los anclajes y demás, que tengo ahora otra presentación preparada sobre ese tema y al que le quiero dedicar más tiempo. Este me lo quería quitar de encima un poco rápido solamente por hacer la exposición. Así que, hacedme preguntas. ¿Quieres aprender a hipnotizar como yo? Pues presta atención porque estoy muy emocionado de anunciarte que ya está lista mi plataforma de cursos de hipnosis online. Ahora, con una suscripción mensual, podrás disfrutar de todo el contenido que explico en mis cursos presenciales y mucho más de forma ilimitada y desde cualquier dispositivo. Con una interfaz cómoda y agradable te iré guiando desde cero y paso a paso para que aprendas de forma fácil y rápida todo lo que yo sé sobre hipnosis. No solo accederás a una gran cantidad de vídeos exclusivos y bien organizados, sino que además podrás participar de una comunidad de estudiantes con tus mismos intereses e interactuar con ellos y conmigo cada semana vía Zoom. ¿Suena bien, verdad? Pues pásate por tutorialesdehipnosis.com y echa un vistazo totalmente gratis a la plataforma de cursos. Allí te espero para acompañarte en este viaje a través de la imaginación y la sugestión. Sin más, diviértete.